Esto se puede comprobar de manera clínica con cómo lo comprobamos y el ir viendo el deterioro de todas las funciones vitales, de todos los signos vitales, y post-mortem se estudia con la presencia de los coágulos y algunas dosimasias. Esto se lo digo a forma de modo informativo porque realmente esas dosimasias, estas dos dosimasias para ver el tiempo de agonía no se realizan, digamos, no, es una cuestión más teórica que práctica. Entonces, para tener una muerte hay que diagnosticarla, ¿está? ¿Quiénes lo diagnostican? Tienen que ser los médicos. Y lo basamos en signos clínicos, ¿no es cierto? Cardiocirculatorios, respiratorios, nerviosos y esqueléticos tegumentarios. Obviamente se darán cuenta que hay una cuestión cronológica en esto, digamos, que no es tania, ¿está? Y cuando obviamente tenemos signos esqueléticos o tegumentarios, los famosos fenómenos cadavéricos, es que la muerte realmente ya es irreversible, ¿no? O es decir, ya no hay otra duda. Entonces, viendo las formas médico-legales de la muerte, según se constaten estos signos, será real, es decir, encontraremos todos los signos de muerte, será aparente, donde las funciones vitales aparecen abolidas, pero pueden ser reversibles, y volviendo a la definición anterior, la muerte encefálica, donde solamente tenemos un electroencefalograma plano, pero sí tenemos funciones cardíacas o cardiocirculatorias y funciones respiratorias, dependiendo si está en asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? También por la duración del periodo agónico, podemos, como dijimos recién, una muerte súbita, una muerte inesperada o una muerte rápida. ¿Está? Esto es importante en forma jurídica al saber bien las definiciones, en cuanto a que la muerte súbita sorprende a un individuo sano o con una patología desconocida, es decir, algo que no se esperaba y que tampoco podía preverse. La muerte inesperada sucede en un individuo con una patología cuyo pronóstico no hacía presumir la inminencia de la muerte, pero que tenía una patología que sí diera esos factores. ¿Está? Esa pequeña diferencia es importante. Bueno, la muerte rápida obviamente se da en las muertes violentas. Según la causa, puede ser natural debido a procesos biológicos, de causa dudosa, cuando ya no sabemos bien si es debido a un proceso biológico o a la actuación de un tercero o del mismo sujeto. Pero es decir que la evolución, digamos, que la llegada de esta muerte no surge de manera indubitable, la causa de la muerte segura, ¿está? Y la muerte violenta, que es la que nosotros estudiamos y nos abocamos más específicamente. Entonces, a modo de aclarar y de poner blanco sobre negro, decimos que la muerte puede ser natural o violenta, y poniendo la muerte de etiología dudosa en el medio de ambas, y todo lo que está en amarillo es lo que nosotros nos ocupamos. Muerte violenta, y muerte violenta nos referimos con accidente, suicidio u homicidio. En la muerte de etiología dudosa y la muerte violenta se impone, es decir, es deber, la intervención judicial y por ende la autopsia médico-legal. En esto van a notar algunas diferencias, dependiendo de los lugares, la geografía y dependiendo del acceso de la justicia a esas muertes, digamos, y cómo se proceda. En general, en las ciudades grandes, por decirlo de alguna manera, digamos, no quiero utilizar esa palabra de manera peyorativa, sino, digamos, se hace de esta manera. Las muertes violentas, todas las muertes violentas,
implicando suicidio, homicidio o accidente, y las muertes de etiología dudosa, tiene intervención una autopsia médico-legal. Hay lugares más pequeños, más chicos, donde también los usos y las costumbres hacen que por ahí no intervenga, no intervenga una autopsia médico-legal, aunque sí interviene la justicia, y se hace un certificado médico de una guardia, o etcétera. Pero no es lo común y no es lo que debería pasar. Haciendo la salvedad que en las muertes de causa natural, si es necesario conocer el proceso fisiopatológico, se puede realizar una autopsia clínica. La autopsia clínica, lo hemos ido hablando, espero que todos lo hayan ido hablando en sus guardias, la diferencia con la autopsia médico-legal, ¿no es cierto? La autopsia clínica pone el ojo y pone la observación en el proceso fisiopatológico y va a buscar cómo fue ese proceso fisiopatológico exactamente hasta llegar a la muerte. En cambio, la autopsia médico-legal, si bien no deja de mirar ese aspecto, tiene más el foco puesto en la posible intervención criminal en esa muerte. Es importante tener en claro esa diferencia. Decimos que autopsia es el conjunto de operaciones que realiza el médico sobre el cadáver para determinar la causa y el mecanismo de la muerte. Tres tipos, como decíamos recién: clínica o asistencial, científica, médico-legal o judicial, ¿no? La científica no es que sea diferente de la clínica, pero bueno, está buscando conocer cómo actuó determinado proceso o dependiendo de lo que se está investigando. No es que vaya a hacer exactamente lo mismo. Sobre la autopsia médico-legal, decimos que la ordena el fiscal, que respondemos en este caso respondemos al Ministerio Público Fiscal, en Córdoba, y se realiza en la morgue judicial con médicos forenses. Decimos que es una pericia como forma judicial también porque los familiares del cadáver, digamos, deben ser notificados de que se va a hacer esta autopsia y ellos pueden poner peritos de parte de control. Esa es la diferencia importante para asumir que es una pericia, es un acto pericial. ¿Tá? Decimos que la autopsia debe ser completa, metódica, ilustrada, conservadora y técnicamente perfecta. Bueno, eso es un legado siempre del doctor de Fagot. Completa, ¿por qué? Porque no debemos saltear nada, aunque en la práctica eso puede parecer algo difícil. Debe ser metódica porque sigue un método. Ustedes habrán visto que todos seguimos un método, digamos. Primero desvestimos el cuerpo si está vestido, luego hacemos examen externo, por partes, por sectores, luego hacemos examen interno, extracción de muestras, etc. Entonces, esto todo sigue un método que pueden variar, digamos, dependiendo del médico forense que lo haga, pero en general es siempre parecido. Ilustrada quiere decir que tiene que ser lo más gráfico. Si en algún momento se hacían dibujos, nosotros podemos mandar fotos, de hecho tomamos las fotos, etc. Conservadora, que quiere decir que no debemos alterar el cuerpo más de lo necesario. Está pensando en si posiblemente hiciera falta una revisión de esa autopsia, pero bueno, tómenlo con la relatividad que el término tiene en un proceso de autopsia, ¿verdad? Técnicamente perfecta se refiere un poco a lo mismo y básicamente lo voy a traducir con simpleza, es no alterar algo nosotros con la técnica que después nos lleve a confundirnos o a interpretar de otra manera. El método que hablábamos: examen externo, examen interno, la toma de muestras y la opinión médico-legal o las conclusiones, esto referido al protocolo de autopsia. ¿Está? Es decir, que nosotros en el protocolo de autopsia lo que escribimos, el informe, reflejamos el método de hacer la autopsia. Dentro de la autopsia hay un poco lo que les decía antes, es
importante, me parece a mí que creo que es lo más importante, que es la observación. Dentro de la observación del examen externo, tenemos un conjunto de comprobaciones médicas que nos van a llevar a establecer la hora de muerte, siempre teniendo en cuenta, esto es muy importante a tenerlo siempre presente y tenerlo con seguridad. La data de la muerte es siempre un dato, valga la redundancia, aproximado. ¿Está? El que diga que puede saber como cierta pericia de cierto fiscal que murió a una hora determinada con de tantos minutos, etcétera, etcétera, bueno, eso es claramente un error, es claramente un invento. No hay forma, no hay manera de saber la muerte exacta de una persona sin haber, si no lo presenciamos, digamos. ¿Está? Entonces, siempre la data de la muerte es un dato aproximado. ¿Está? Se puede tomar como un punto de referencia, bien macro, ¿no? Bien grande el punto de referencia, el comienzo de la putrefacción. Y entonces decimos que antes de la putrefacción, antes de que el cuerpo empiece a pudrirse, tenemos fenómenos inmediatos. Y después de la putrefacción, tenemos fenómenos mediatos. ¿Está? Esa es la división entre estos fenómenos. Los fenómenos cadavéricos, entonces, empiezan inmediatamente a partir de declarada la muerte en el cuerpo, ¿está? Y se siguen simultáneamente, como todo este proceso, tres periodos o tres procesos que ocurren, que no están divididos cronológicamente, sino que van sucediéndose simultáneamente, que es la autólisis, la putrefacción y la reducción. ¿Está? La autólisis con la detención de los mecanismos biológicos, la putrefacción, a causa de la detención de los mecanismos biológicos, empieza la proliferación bacteriana, y la reducción es cuando, si está en medio ambiente, bueno, digamos, los microorganismos o los depredadores reducen el cuerpo. ¿Está? Entonces, dentro de los fenómenos inmediatos tenemos la deshidratación, que el cuerpo empieza a perder agua por evaporación, disminución del peso, desecación de las mucosas, cambio en los glóbulos oculares, esto lo tienen que haber visto si fueron observadores. Y esto empieza a producirse de 3 a 6 horas de la muerte. Como verán, los intervalos que se dan en cada fenómeno son variables, y uno puede decir entre 3 y 6 horas de muerto. Puede parecer mucho o poco dependiendo de qué se está estudiando, digamos, ¿no? Y de qué caso se trata. Si el globo ocular está vacío, entonces se calcula que tiene no menos de 4 días de muerto. Enfriamiento, entonces, el descenso de la temperatura corporal hasta equilibrarse con el medio ambiente. Comienza en el rostro, sigue en las extremidades, luego en el tórax y el abdomen, terminando en el cuello y en las axilas. No es un descenso rectilíneo, por lo que no se puede calcular aritméticamente. Y el cadáver, decimos que el cadáver pierde temperatura por las 3 leyes físicas que rigen todo, que es la conducción, que rigen todos los cuerpos físicos, digamos, la conducción, la radiación y la convección. ¿Está? Si quieren, después les explicamos cada concepto de eso, me parece que lo pueden buscar, y si no, se los explico en un momento si lo quieren saber. Fenómenos inmediatos, entonces, después de la deshidratación, el enfriamiento, tenemos la rigidez, que es lo que empezamos a constatar nosotros. ¿Cuáles son los datos que constatamos siempre? Rigidez, córneas, y las livideces. Ahí vamos hacia eso, entonces. La rigidez, o el rigor mortis, es la retracción de la musculatura lisa y estriada. Y entonces el cadáver tiene una actitud de embaramiento, bien rígido, cuando se pone bien completa. Se instala de forma descendente, comenzando en el maxilar inferior, el cuello, miembros superiores, tronco, y finaliza en los miembros inferiores. Y desaparece de la misma manera, o sea, siguiendo el mismo orden.
Entonces, si tenemos cabeza rígida y pies flácidos, tenemos una rigidez en instalación. Si tenemos una cabeza flácida y unos pies rígidos, la rigidez está en desaparición o en desinstalación. Más vale que se acuerden de esto porque después lo preguntamos. Entonces, las fases de la rigidez. Hasta 2 horas de muerto hay una relajación inicial, por eso la relajación de esfínteres, por eso también hay midriasis en las córneas. Empieza a instalarse entre las 2 y las 14 horas de muerte. Fíjense qué variable que es eso, ¿no? Llegando a una intensidad máxima entre las 12 y las 14 horas. Se produce una miosis de la córnea y a veces podemos ver la piel anserina, que es la famosa piel de gallina. Esta permanece instalada entre 14 y 24 horas y empieza a relajarse entre las 24 y las 36 horas. Siempre tomen todos estos datos como datos guías estadísticos, pero hay muchísima variación individual, ¿está? Como ya vamos a ver. Los factores que modifican la secuencia son las temperaturas elevadas, que aceleran el proceso en los recién nacidos, la rigidez precoz, igual que en los ancianos, igual que en los enfermos crónicos o consuntivos, de procesos neoplásicos, por ejemplo. Esta rigidez precoz es débil, es de corta duración. En personas atléticas es más tardía, pero más intensa. Y en atrofia y parálisis muscular también es más tardía, pero es más débil y dura más. ¿Qué es lo que es el espasmo cadavérico en cuanto a rigidez? Esta es una rigidez que aparece inmediatamente luego de la muerte sin la primera fase de relajación y en general se da en muertes muy violentas, en donde se fija la última actitud vital del sujeto. Se asocia a muertes violentas por herida de proyectil de fuego en cráneo, en cerebro, electrocuciones en ACV, cuadros convulsivos. Nosotros en el instituto, yo lo he visto un par de veces, nomás no es algo muy común de ver, pero lo he visto en caídas de altura, en lo que se llama defenestración o caídas de altura. Livideces o livor mortis, la acumulación de la sangre dentro de los vasos por acción de la gravedad, la posición en la que quedó el cuerpo luego de la muerte. ¿Está? La acumulación son las manchas rosadas o rojas que vemos dependiendo del cuerpo como esté. ¿Cómo se producen? Inmediatamente luego de la muerte en región posterior del cuello, del cúbito dorsal, alcanzando máxima expresión entre las 12 y 18 horas. Se siguen formando hasta las 24 horas y no se expresan en zonas de presión. Como vamos a ver, vemos alrededor de la zona de presión toda la lividez que está ya instalada. Ahí ya se llama fija, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta este dato porque muchas veces, y sobre todo en los niños, las livideces, para el que no sabe, digamos, puede hacer parecer que sea un hematoma, ¿está? Y ha habido muchas denuncias de maltrato infantil en muertes súbitas del lactante, por ejemplo, o en muertes súbitas de algunos niños, que llegan a un dispensario o que llegan a algún lugar de cuidado de la salud, digamos, algún lugar de atención de la salud, y confunden estas livideces con hematomas, y hay denuncias de maltrato, y hay denuncias de filicidios, con lo que conlleva todo eso. Imagínense unos padres que descubren la muerte de su hijo, o hijo o hija, y que después son encarcelados erróneamente por una situación de violencia, ¿no? Por un homicidio, ¿está? Entonces, es importante tener en cuenta esto de las livideces y saber diferenciar bien esto de un hematoma o de una equimosis, ¿verdad? ¿Qué es la transposición de las livideces? La transposición de las livideces se relaciona con los cambios de posición del cadáver. Las livideces son visibles entre los 20 y los 40 minutos. Se hacen confluentes a las 2 horas. Entre las 10 y las 12 horas son generalizadas, desapareciendo la presión, es decir, no fijas.
y entre 6 a 12 horas se van fijando. Fíjense la variabilidad de todo el proceso. Aquí el cadáver se cambia, si el cadáver lo cambiamos de posición, es decir, entre estas 6 a 12 horas que se van fijando las livideces, se cambia de posición, el cadáver, aparecen livideces secundarias sin desaparecer las primeras, es decir, que las primeras se fijan y las segundas van apareciendo no fijas. Luego de 24 horas ya no se forman más livideces, o sea que se fijaron todas las livideces en posición en la que esté el cadáver. ¿Cómo podemos ver cuál es la forma, digamos, esto para saber si el cadáver ha sido movilizado o ha sido movido de posición? ¿En qué casos lo vemos más frecuentemente en la práctica diaria? En los ahorcados. Como ustedes van a ver, acá tenemos lo que se llaman las livideces en pantalón. ¿Está? Toda la sangre se acumula en el lugar más declive, que son las piernas, estando pendiente del cuello. ¿Está? Si a este cuerpo nosotros lo bajamos de su posición suspendida y lo ponemos de cúbito dorsal, y estas livideces ya estaban fijas, se van a ir formando livideces dorsales, como las que vemos comúnmente, pero estas no van a desaparecer como en la foto. ¿Está? Entonces, ahí podríamos saber, si nosotros no actuamos en eso, que hubo un cambio de posición del cuerpo. Las hipostasia viscerales es lo mismo que una lividez, pero en los órganos internos, es decir, la acumulación en los lugares de declive dentro de cada órgano. Esto lo pueden ver más claramente en los pulmones, en la forma más evidente de verlo. Entrando ya a los fenómenos mediatos, dijimos que el punto de bisagra es el comienzo de la putrefacción, ¿está? Y entonces sigue 3 periodos la putrefacción. El periodo siempre son continuos. El periodo cromático, donde se ve una palidez, una mancha verde, se empieza a poner verde, por eso el nombre de cromático. El periodo enfisematoso, cuando se forman vesículas que se llenan de líquidos, se hacen esas ampollas o flictenas, y el periodo colicoativo, cuando les empiezan a consumirse ya las partes blandas y empiezan a dejar de tener forma, y se empieza a consumir el cuerpo. Ahí vemos un pasaje del periodo que ya tiene la parte cromática y enfisematosa, por eso el hinchazón está verde. Ahí esto, flictena gigante, es la ampolla de que estábamos hablando recién. ¿Ven? Cambia las facciones por el enfisema también. Hay factores que modifican la progresión dependiendo de la edad, la nutrición, las patologías. Siempre es más rápida en procesos sépticos. ¿Por qué? ¿Por qué en procesos sépticos? Y porque hay un mayor aumento de proliferación bacteriana. ¿Está? Y es más lenta en pacientes tratados con antibióticos, en hemorragia, deshidratación, algunas intoxicaciones que hacen que la proliferación bacteriana sea más lenta o menor. Los fenómenos tardíos también. Después del fenómeno de putrefacción viene el periodo reductivo, la fase final, colicuación, compromete a poco todos los tejidos blandos, los órganos van perdiendo la forma, van transformándose en una masa informe y que se denomina putrílago. ¿Está? Luego de 2 a 3 años desaparecen todos los tejidos blandos, excepto los cartílagos, los ligamentos y las cápsulas. Y se produce la esqueletización a los 3 a 5 años con descalcificación y pulverización. Ahí, en este periodo de esqueletización, es donde participa la gente de antropología, que también lo hace. Como también tenemos, digamos, todos estos fenómenos que hablábamos recién, son tendientes a que el cuerpo desaparezca como materia orgánica que es, pero también tenemos un fenómeno de conservación. Y entonces, ¿cuáles son? Aquellos que por efecto ambiental se produce un retraso o una detención de estos periodos putrefactivos. La momificación es uno, que es el resultado de estos son procesos naturales, ¿no? Estamos hablando de procesos que se dan naturalmente. Resultado de la desecación por deshidratación de los tejidos, se producen ambientes cálidos, secos y aireados. Los tegumentos se pegan a los huesos y el cadáver conserva sus rasgos faciales. Tarda entre 3 y 6 meses y un año en producirse, dadas las condiciones climáticas
correctas, ¿no? No crean que esto pasa en cualquier lado, digamos, ¿no? Y tampoco confundan este proceso con la momificación artificial, digamos, que era la que se producía en Egipto, por ejemplo. Eso era artificial. Un ejemplo de momificación natural o climática son los niños de Yuyayaco, que fueron encontrados a 6.739 metros sobre el nivel del mar. Estaban así y así se ven, se conservaron de esta manera y así se ven actualmente. La adiposira es el resultado de la saponificación de la grasa del tejido celular subcutáneo y permite la conservación de los otros tejidos. El aspecto se pone untuoso, es como si fuera una estatua de cera, pero transpirando, digamos, porque es así, tiene como esa cosa líquida, esa película líquida encima, y se produce en ambientes muy húmedos y poco ventilados. En la sumersión en agua puede producirla. Esto se puede ver así, no es muy común de ver tampoco. En Córdoba no hay condiciones ambientales que produzcan mucho esto, digamos. Lo hemos visto en algún lado, pero en general siempre se da de manera mixta, o por lo menos nosotros lo hemos visto de manera mixta junto con otros procesos, digamos, no así completamente. La corificación, sí se da más acá en Córdoba, lo vemos un poco más. Existe desecación de partes blandas con detención de los procesos putrefactivos y el cadáver tiene un aspecto acartonado, con consistencia similar al cuero curtido. Se producen los cadáveres en bóvedas con caja de cine hermética y en un año más o menos se da. Este es un ejemplo, ves que está corificado. Pero como ven, digamos, tiene bastante proceso reductivo ya el cuerpo, ¿no? La congelación climática, por supuesto, el cadáver se mantiene perfecto. Esto se da en zonas de esquí. Me tocó verlo también alguna vez también que me tocó trabajar en centros de esquí. Congelamiento artificial, el que hacemos nosotros en nuestras cámaras. Ahora, antes con las heladeras viejas no alcanzábamos temperaturas tan bajas, ahora con las nuevas sí, pero hay que tener en cuenta que no se inhibe totalmente la putrefacción y la desecación del cuerpo también se produce más rápido, ¿no? Como verán, ves la deshidratación de los globos oculares, hay algunos cambios, mantener los cuerpos en la heladera no es gratis, digamos, no es que lo vamos a volver a encontrar como llegó. Para salir, digamos, dentro de la cuestión del cronotánato diagnóstico, y esto también lo digo a modo informativo, en algún momento se pusieron de moda las comprobaciones bioquímicas de la data de la muerte, como la concentración de potasio en el humano vitrio, el tenor de la glucosa, el fósforo en el líquido cefalorraquídeo. En algunos estudios empezaron a encontrar algunas correlaciones entre el tiempo de muerte y la concentración de estos factores en los diferentes fluidos, pero son muy inexactos, son muy variables, ya se ha demostrado que son demasiado variables, tanto cronológicamente como geográficamente, como racialmente, entonces no se usa, no se le da demasiada importancia. Es decir, porque puede dar un dato totalmente equívoco. Otros datos útiles que podemos encontrar: la longitud del pelo y de la barba de una persona desaparecida. Siempre para utilizar estos datos tenemos que tener un dato de referencia, es decir, si sabemos que el pelo de la barba crece a 0,5 milímetros por día, tenemos que saber cuándo fue la última vez que se afeitó el occiso. Si tuviera barba, en el caso mío, por ejemplo, ya no lo podrían saber. La estimulación eléctrica de los músculos faciales es hasta pocas horas post-mortem. La reacción pupilar química hasta unas 4 horas. Sí es más útil. De todos estos datos, me parece que el más útil es el examen del contenido gástrico, porque saber cuándo fue la última comida de una persona es un dato que es bastante más fácil de conocer, digamos.
Entonces, si tiene alimentos en el estómago, que tiene alimentos distinguibles, quiere decir que ha pasado menos de 2 horas de la ingesta, si está en semidigerido de 2 a 4, si es indiferenciable más de 4 y si está vacío más de 6 horas de la última ingesta, digamos. Es un dato útil si sabemos cuándo fue la última ingesta, ¿verdad? Entonces decimos que todos los datos son útiles, deben recogerse porque será el conjunto de datos convergentes lo que permite sacar una conclusión que será siempre aproximada, con un margen de error variable, tanto mayor cuanto más alejado esté este momento de la muerte. Por eso siempre decimos que la mejor autopsia siempre es la primera, sin importar el estado del cuerpo, siempre va a ser mejor esa primera autopsia que otra más alejada y con el cuerpo toqueteado, ¿no? Con el cuerpo ya autopsiado. Entonces, siempre es importante la observación de todos los detalles, que en la observación, que en el examen externo, no se nos escape ningún detalle, hablando sobre cronotanato diagnóstico y obviamente de más lesiones, que es lo que vamos a describir en próximas clases, digamos, pero es importante que tengamos en cuenta eso, siempre observar detenidamente, siguiendo un método, para no obviar nada ni perdernos nada. Bueno, hasta acá llegamos, creo que he sido muy rápido, como siempre me pasa. Ahora, muy claro. A ver, habían levantado la mano hace ya unos minutos. ¿Puede ser Garelo, si no registré mal? ¿O No, Flor, yo no levanté la mano. Bien, alguien entonces porque no alcancé a ver bien. O fue un accidente, porque a veces también se toca la manito por accidente. Espero haber sido claro. Si no hay duda es porque está muy claro, ¿o no? Es que fue muy claro. No sé si hay alguna duda. A ver, por el chat hasta hace un minuto no. No, Ana, y Ana, ahí tenemos una pregunta. Ana iba a preguntar, a ver. Sí, con el tema de la adiposere. Sí. Nosotros encontramos, Mario, ¿te acordás el caso ese que vimos que tenía la cara esqueletizada y que apareció a orillas del río por Capilla de los Remedios? Sí. Ese. Sí, me acuerdo. Claro, que había entrado, yo para comentar, ¿no? Con una identidad de una persona que hacía 5 días que estaba desaparecido. Y con Mario dijimos, oye, parece que no es, porque para que se forme, llegue a ese grado de esqueletización y que tenga adiposere formado, y después finalmente tuvimos que hacerle ADN y se confirmó lo que habíamos sospechado, que no era esa persona. No era la persona desaparecida. No era el nombre con el que había entrado. No sabemos quién es todavía, pero no era esa persona. Muy bien. Sí, bueno, la acción de los roedores o de los animales de la fauna del lugar también hace que haya mucha duda, mucha disquisición, mucha discusión sobre eso, porque en definitiva nos puede parecer que puede hacer más tiempo o menos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay mucha variabilidad geográfica, ¿no? Por ejemplo, en el sur, digamos, el caso más resonante es Maldonado, ¿verdad? Pero hemos compartido algunos casos con los colegas forenses del sur, donde los abogados en los lagos del sur, siendo estas aguas tan cristalinas y por ahí tan puras, y no están tan putrefactos como los encontramos acá, por ejemplo, con el mismo tiempo de muertos. Se mantienen bastante bien, también por la fría temperatura del agua, ¿no? Pero, digamos, hay una gran variabilidad en eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Fue muy rápido, me parece. Sí, que vos sabés que vimos que en 2 casos que estaban así saponificados, o sea, con adiposira, no se lo comen los perros el adiposira. No. Sí, no, sí, no les gusta. Notable eso. Es notable, sí. Bueno. Parece que no hay más preguntas. Ha sido muy claro.
¿Quién es COVID internados? ¿Alguien sabe? Ah, no, ya puse en el chat, por favor, que por favor cambiaren el nombre, así, si no, no nos podemos registrar. Mario Godoy, ahí está. Mario Godoy es COVID internados. Y yo sigo molestando con Sí. los fenómenos de descomposición. Con los que están codificados, en muchos casos están casi semiesqueletizados, y para los chicos de los concurrentes de antropología, estos casos son con los que, como decía Ramiro en la charla, nosotros participamos con ellos. Cuando ellos no pueden ver los órganos internos que les permitan establecer, por ejemplo, sexo o edad, es donde nosotros intervenimos y colaboramos a partir de los restos óseos para establecer el perfil biológico. Pero lo que veo es que en los distintos casos que nos ha tocado, que se da en ambientes muy distintos en Córdoba, el tema de estos fenómenos, ¿no? Y de gente sobre todo que queda al intemperio en periodos invernales, ¿no? Porque cuando quedan en superficie, pero en épocas de mucho calor, no se da, se descomponen más fácilmente y se esqueletizan más rápidamente. Nada, eso. Un poco lo que decía, digamos, siempre depende un poco de la proliferación bacteriana y cómo se produzca esa, en qué velocidad y en qué intensidad. Siempre va a ser más favorable para tener una proliferación bacteriana baja, las temperaturas bajas, digamos, los ambientes más secos, y también tener en cuenta las características propias del individuo o que tenía el individuo en vida, digamos. Es decir, hay mucha gente que consume antibióticos normalmente como si fueran aspirina, o puede haber estado en un proceso infeccioso y hacer una muerte súbita y haber estado tomando antibióticos. Diferentes patologías también inciden en eso, digamos. Es por eso insisto en esto, digamos. Más allá de que sepamos las cuestiones conceptuales, todos estos fenómenos tienen una gran variabilidad, digamos, ¿no? Entonces no es que una cosa lineal en que acá se va a producir esto, acá se va a producir esto es por esto, no es tan simple saberlo. Un comentario extra en relación a todo lo que relaciona la data de muerte. Justamente se está por hacer un trabajo hay un proyecto de investigación por parte de un equipo, creo que es de Mendoza de la Universidad de San Luis. El proyecto surge de Mendoza, pero lo van a llevar a cabo lo de la Universidad de San Luis. Así que en cualquier momento empezamos a sumar datos para participar en ese proyecto, que justamente está relacionado con data de muerte, ¿sí? Exactamente, sí. Hay dos equipos que van a trabajar en eso, que es un equipo informático y un equipo matemático. Y se trata de tratar de corroborar o recoger o datar la máxima cantidad de variables en cada caso para poder darles un algoritmo, digamos, matemático, si se puede. Cosa que es bastante bizarro, considerando la variabilidad que acabas de comentar, ¿no? Pero bueno, exactamente. vale la experiencia, a ver qué sale. Claro, bastante complejo, me parece, pero bueno, ellos creen que se puede sistematizar, entonces me parece un buen desafío. Nosotros tendríamos que hacerlo, perdón. Porque bueno, hagamos. Medio, Ani. Anaí, hagamos. Sí, porque estamos participando, ¿no? Nosotros estamos participando de ese proyecto. Pero nosotros tendríamos que hacerlo en Córdoba, porque a mí me parece muy amplio lo que quieren hacer ellos. Porque nosotros, por ejemplo, yo lo que veo es, en la geografía de Córdoba, es muy distinto los cadáveres que aparecen en los ambientes serranos que en los ambientes llanos, o en las ciudades que en el descampado. Y también la descomposición varía mucho también con lo que decías vos, Ramiro, de las épocas del año, ¿no? Condiciones de temperatura y humedad. Y las otras variables importantes son el acceso de los carroñeros y demás. Hay un trabajo de un antropólogo español que hizo un estudio y logró establecer como etapas o periodos para las distintas estas situaciones geográficas que él veía en España.
Entonces podemos hacer algo relativo, decir, bueno, si aparece un cadáver con este grado de esqueletización, y con algunas partes blandas tendría que tener entre 6 meses o un año, no sé, así cualquier cosa estoy diciendo, pero si tuviéramos eso, podríamos tener hipótesis de quién puede ser la persona cuando es un NN. A ver, los desaparecidos alrededor de esa fecha, pero bueno, hacer como un cuadrito, ir viendo esos, los que están muy descompuestos sobre todo, nos avisan. Bueno, a ver, aún es el de usando la temperatura, es todo muy relativo, sí. Nosotros vemos eso, hemos tenido algunas diferencias, porque policía, en cuanto a la pregunta que hace Rocío Escobar, estoy contestando en el chat, ellos en Policía Judicial insisten en tomar esa medida por el termómetro punzón en la subhepática. No hemos visto, nosotros por lo menos no conocemos nada que referencie que tomar esa temperatura sea mejor que tomar otra, digamos, tomar la rectal o tomar la bucal. No sabemos muy bien por qué se sistematizó, se protocolizó la toma de la temperatura subhepática. Y además también tenemos el pero de que hacen un proceso, hacen una maniobra invasiva sobre el cuerpo, digamos, y eso no es común, digamos, pero nos ha producido algunas veces algunos hemoperitoneos, digamos, que son por eso y que en definitiva después nos cuesta a nosotros poder interpretar de si no es una lesión violenta que haya pasado inadvertida, digamos, ¿no? Bueno, por eso, en realidad cuando está fichado Belén, Rocío, el cuerpo, nosotros no tomamos la rigidez de los miembros superiores, pero con el cuello, vos teniendo tomando la rigidez del cuello o cabeza y de los miembros inferiores, ya tenés una aproximación en cuanto a ese dato, digamos, ¿no? El dato de la rigidez. Después tenés que hacerlo coincidir con las livideces, con las córneas, etc. ¿No? Por eso decía lo que dice Gisbert Calauch en su libro, es un conjunto de datos, ¿no? Incluso también cuando nosotros cuando la data de la muerte se transforma en un problema, por ejemplo, el muerto y tienen un posible victimario, digamos, un homicidio, y el victimario dice, no, yo en tal hora y tal hora estuve en otro lado, y hay pruebas, y qué sé yo, y entonces, digamos, también tenemos que ver qué se recoge en la investigación, cuándo fue la última vez que lo vieron, quién estuvo con él antes de que no lo vieran más o que apareciera muerto, etc. No es solamente, no solo se toman los datos que se encuentran en el cadáver, digamos, sino todos los datos posibles dentro de esa investigación. Y obviamente, digamos, digamos, es más fácil, por decirlo, no sé si es la palabra fácil, pero digamos, tenemos que, si la investigación da que fue visto por última vez a las 10 de la noche y fue encontrado muerto a las 6 de la mañana y nosotros hacemos la autopsia a las 10 de la mañana, tenemos que tener una data de muerte aproximada de 10 horas o más, digamos, entre 6 y 12, 24, hasta 24 te diría, como para que encaje eso. Si nosotros los signos de muerte que tenemos o los datos del cronotánato diagnóstico que hacemos mediante la observación del cuerpo no es coherente con eso, bueno, hay que ver qué pasa ahí, digamos, ¿no? Ahí es donde surge el problema. Claro, exactamente como dice Antonio. Surge la información del lugar del hecho, exactamente. Bueno. ¿Alguna otra data? Estaría buenísimo verles las caras. Ah.
Ahí dice Jessica de la granja esta de la muerte y Flor le contesta de Florida. Y hay otra granja Sí. que se hizo en la Universidad de Tennessee, en el doctor Bass, con donación de cuerpos, ¿no? Que son cuerpos que Sí, en donaron para general, exactamente. En general, las granjas de cadáveres, la mayoría de las veces se estudian animales, ¿no? No es tan fácil obtener cuerpos humanos para esto. La de Florida es con animales. Tiene chanchitos. Si lo buscan, tienen chanchitos en jaulas. La Sí. de Tennessee es con cuerpos humanos. Bien, ahí tienen de tarea para leer. Y sé que Gendarmería estaba en un proyecto de hacer algo así con una granja de cuerpos, pero no sé si lo van a hacer o no. Gendarmería se encarga de matar gente. Bueno, pero ellos saben muy bien la data de la muerte. Bueno, no quiero decir nada del tema. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no, nos vemos la semana que viene, ¿no? La semana que viene probablemente se posponga porque la clase que viene la va a dar Luis de Fagot y tenía una pericia justo el jueves, entonces probablemente lo pospongamos una semana y después hacemos 2 semanas seguidas. Bien, Estuvimos hablando ayer del tema. perfecto. Así que bueno, nos va a dar un tiempito más. A todos les digo, no sé si todos los que están acá estuvieron, pero los que no estuvieron, probablemente dejemos de usar esta plataforma y nos pasemos a la que se llama Webex. Ahí la escribo en el chat para que la tengan en cuenta porque la van a tener que bajar probablemente, porque vamos a tener un canal propio. Digamos, eso nos va a permitir grabar las clases, tenerlas más disponibles, porque esta cuenta que estamos usando ahora no es propia y bueno, no hace falta dar más detalles, pero no es propia. Así que bueno, creemos que para la semana que viene o la otra, probablemente ya tengamos nuestro canal propio y plataforma propia. Bueno. Muy bien. Nos vemos Un entonces gusto. en la próxima clase. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Y chao, gente. Hasta luego. Que anden Hasta bien. luego. Chao, Chao. Marito. Chao, Ana. Chao. Adiós, besos. Chao a todos. Gracias, Rami. Gracias a ustedes.